Hermanos y hermanas, si por favor van conmigo para Hechos, capítulo 2, versículo 16 al 21. Hechos, capítulo 2, versículos 16 al 21. Brothers and sisters, you could turn your Bibles with me to Acts chapter 2, verse 16 and 21. Acts chapter 2, verse 16 to 21. Y dice: Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba del cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor del humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo. And it says, But this is what was spoken by the prophet Joel. And it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your young men shall see visions. Your old men shall dream dreams. And on my manservants and on my maidservants I will pour out my spirit in those days, and they shall prophesy. I will show wonders in heaven above and signs in the earth beneath, blood and fire and vapor of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood, before the coming of the great and awesome day of the Lord. And it shall come to pass that whoever calls the name of the Lord shall be saved. Ahora damos el tiempo a Pastor Mario Alfonso. Estamos contentos porque nuevamente tenemos a todos aquellos que nos están sintonizando por medio de Facebook. Queremos dar la bienvenida a ustedes también y solamente recalcar de que son bienvenidos para que vengan y estén con nosotros personalmente aquí reunidos en nuestro edificio en el 4002 East Richardson Road. Estamos aquí para ayudarle con cualquier cosa espiritual que usted pueda tener. Si acaso desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer por medio del Facebook, correo electrónico, o nos puede llamar y mientras estemos aquí en el edificio, alguien habrá de contestar su llamada. Pero aquí estamos para servirles. Once again, let me direct to those of you who are viewing us through means of Facebook. We have already mentioned before that we are here to serve you in any spiritual capacity that you might have in need of. We're here to help you. We would like for you to come and visit us. We are located at 4002 East Richardson Road, and we would like to get to know you personally. If you would like to get in contact with us, you can do so through the Facebook. You can write us an email, or you can call us and someone will answer your call while we are here at the building. But everybody is welcome to come and be with us. Bienvenidos a todos ustedes, hermanos, quienes están aquí con nosotros. Gracias por su presencia en esta ocasión. Once again, for those of you that are here with us, we are so grateful that you have made it here to this locale. Thank you so much for your presence as we continue to study God's Word this morning. En los domingos por la mañana, durante este mes, habíamos dicho de que íbamos a estudiar sobre la esclología, es decir, el estudio de la iglesia, esclología, ¿verdad? O escatología, que quiere decir estudio sobre la iglesia. Y hemos visto la semana pasada concerniente a la manera en cómo Dios vino a planificar su iglesia en la eternidad.
Porque es importante que usted y yo conozcamos de dónde viene todo esto, el concepto de la iglesia. No es algo que Dios se ha levantado un día y dijo, pues voy a establecer una iglesia o voy a establecer iglesias. Solamente usa la palabra iglesia, una de ellas. Y la vimos que Dios vino a establecer esto en la eternidad, aun cuando el mundo todavía no se había empezado. Once again, let me refresh your memory. During the month of November, we are studying the subject matter of the church. And we are looking at different aspects concerning what the Bible teaches us concerning the church. The last time that we were together, we explored the concept of when was the church planted. When did it take concept? When did it take into an idea in the mind of God? Was it before the world started, or was after the world has started? And these questions are very important because whenever we look at these two concepts, we need to understand that there are several doctrines that have developed because of the answer to these questions. The latter question has to do with premillennial concepts, but we're not going to get into that. What we are trying to define is what the Bible teaches, Old Testament, New Testament, concerning when was the concept of the church in the mind of God. And we clearly arrive at the conclusion that the concept of the church arrived in the mind of God in eternity. Now, I know you're thinking, well, how can you prove something that happened in eternity when you were not even born? That's a good question. That's why we have the Bible. And that's why we have verses. And by faith, we accept those verses that is what took place at that particular time. And last week, we studied this in order that you could see what the Bible teaches concerning eternity and the planification of God during that time. And I hope that you were able to understand everything that we looked at. If not, we have a YouTube video, and you can go back and revisit this Bible class, and you can study it some more until you're able to get to the full concept of what the Bible teaches. But this morning, I want to continue studying concerning the theme, the main theme, the church. But I want to look at the church now in the facet or the time of prophecy. For you see, in the Old Testament, we do not see the establishment of the church. However, we see the church in prophecy. We see that God, through the dispensations of the Old Testament, which are two, He begins to inspire men, and men begin to communicate that inspiration through the writing of the Word. En esta mañana, hermanos, vamos a continuar con el mismo concepto concerniente a la iglesia. Y en esta mañana, concerniente al texto que se ha leído, yo quiero explorar lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a la iglesia en profecía. Porque hubo un tiempo cuando este mundo empezó. Génesis capítulo 1, versículo 1, nos enseña que el mundo fue creado por Dios. Y cuando la palabra Dios se establece ahí, claramente ya hemos estudiado que se refiere a la palabra Elohim, que quiere decir a la deidad. El mundo fue creado por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo. Cada parte de la deidad tuvo participación en la creación, solo que el mundo fue creado. Desde ese momento en adelante, miramos nosotros que todas las obras de Dios, las cuales menciona Hechos capítulo 15, versículo 18, el texto que estudiamos la semana pasada, ya se vienen a manifestar en la mente de los hombres inspirados por Dios para que ellos pudieran comunicar el concepto infaliblemente, es decir, sin ningún error. Porque considera los años que se vienen a traspasar desde el principio del mundo hasta el fin del Antiguo Testamento.
Estamos hablando de 4002 años. Estamos hablando de muchos años, en donde varios hombres inspirados por Dios vinieron a escribir cosas en las cuales ahora nosotros aceptamos que son parte de Dios. Porque la Biblia misma dice en 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 16 que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Se refiere al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. E incluso, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20 en adelante, leímos nosotros que Dios escogió a hombres humanos y los inspiró por medio del Espíritu Santo para que no se escribiera la voluntad de ellos, de los hombres, sino que la voluntad de Dios. Y que esta voluntad de Dios fuese escrita sin error, desde el principio hasta el último. Es decir, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Entonces, en esta mañana, yo quiero explorar lo que la Escritura enseña, no todos los textos porque no nos queda tiempo, pero quiero explorar algunos versículos del Antiguo Testamento en donde nosotros podamos llegar al concepto de que la iglesia que Dios tuvo en su mente en la eternidad fue comunicada a hombres que llamamos profetas y que ellos vinieron a comunicar este concepto a un grupo de personas, a una generación que posiblemente ellos no conocían qué es lo que ellos, es decir, los profetas estaban diciendo. Sin embargo, lo comunican y ahora que nosotros ya entendemos el panorama bíblico, ya podemos regresar a estos versículos y entender la sabiduría de Dios en el transcurso de la profecía que se establece en el Antiguo Testamento. So whenever we go to the Old Testament, I would like to study with you the concept that when the world begins, that God chooses certain men, we call them prophets, men of God, that speak infallible words, that is, that the words that they communicate are words without error, simply because the Spirit was the one that was inspiring them in order to speak and to write those words. For example, we have verses like 2 Timothy chapter 3 and verse 16, where it says all Scripture is inspired by God. And all Scriptures include the Old Testament and the New Testament. Scriptures like 2 Peter chapter 1 and verse 20 and 21, where it says that God has chosen human men, in order for him to be able to inspire them that his will be manifested, not their will. And we notice that this took place throughout the years of the Old Testament. Because we're talking about a lot of years. When you look at the Old Testament, you need to understand that we're looking at the year 4002. And by the time we get to the finish of the Old Testament, we're looking at 400. Look at how many years have transpired in that period of time. Within two dispensations, the Patriarch dispensation and the Mosaic dispensation. And therefore, there's a lot of room for errors. However, there is no error within the Old Testament. Now, some would like us to believe that there's error in the Bible, but there's no error in the Bible. It can be proven. Everything that is written can be proven that it is accurate and that it is according to God's will. So whenever we come to the church, we want to see what these men of God, these prophets, prophesied concerning the church. And I know fully well that the people that they were speaking to, some of them did not understand what these prophets were making reference to. Nonetheless, God inspired them. They spoke of the church. And now that we have a good, clear, panoramic view of everything in the Bible, we can go back and we can study those verses and we can look at them and we can come to our own conclusions. Because God has given us a mind to do so. And this is my purpose this morning, in order for you and I to enter into the Word of God and to study it in order to see the church in prophecy. En primer lugar, hermanos, miramos nosotros
que empezamos con el libro de Génesis, capítulo 3 y versículo 15. El libro de Génesis es un libro que habla del principio de la creación del mundo. Habla al principio de muchas cosas. Y cuando leímos nosotros en Génesis capítulo 3 y versículo 15, considere pues lo que dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 3 y versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te irá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. Bueno, uno lee este versículo, poco simple. Entendemos pues que la mujer fue engañada por la serpiente, que es Satanás, y a consecuencia de esto el pecado entró al mundo. Romanos capítulo 5 versículo 12 dice que el pecado entró al mundo a consecuencia del hombre. Entró al mundo. Entonces, al entrar el pecado al mundo, aquí está Jehová Dios ya pronunciando sentencia, tanto al hombre, a la mujer y a la serpiente. Y el versículo 15 nos da a entender que habrá de ocurrir un conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Ya nos está Dios presentando el concepto de que Él va a llamar a algunos y que estos que Él va a llamar van a ser personas dedicadas a la voluntad de Dios. A esto se les llama simiente de la mujer. Pero también viene a establecer la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente son aquellos los cuales van a estar en contra de la voluntad de Dios. Son aquellos los cuales van a estar en conflicto con el otro grupo. Y por lo tanto miramos nosotros aquí al concepto de la iglesia. Aunque la palabra iglesia no se venga a mencionar, pero ya miramos el concepto. El concepto ya se está estableciendo. Pero lo que yo quiero que ustedes miren juntamente conmigo es lo siguiente. Número 1, ¿quién escribe el libro de Génesis? Es Moisés. Moisés escribe el libro de Génesis. ¿Cuándo lo escribe? Bueno, nadie sabe la fecha exacta. Pero Moisés escribe el Pentateuco. Moisés es el que escribe. Y este Moisés fue un hombre inspirado por el Espíritu Santo para poder demostrarnos varias cosas, para que así nosotros estemos enterados concerniente al concepto de Dios. Pero el punto que quiero aclarar, hermanos, es que Moisés está solamente declarando lo que el Espíritu Santo le está dictando, le está inspirando que escriba, que diga. Y mi pregunta es, ¿de dónde viene esto? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10 dice, ¿quién conoce la mente de Dios si no es el Espíritu de Dios? Viene de la mente de Dios. De la mente de Dios viene lo que el Espíritu le está comunicando a Moisés y Moisés está escribiendo, lo está desarrollando. Y el concepto que está desarrollando aquí, hay varios conceptos que se desarrollan, pero el concepto que quiero establecer aquí es la iglesia. La iglesia ya se está revelando, aunque no esté la palabra iglesia, pero ya se está revelando. Y usted pregunta, bueno, hermano Rodríguez, ¿cómo puede probar esto? Bueno, el conflicto entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer existe, porque estos hacen la voluntad de Dios y estos hacen todo lo contrario. Es lo mismo que dice Apocalipsis capítulo 12. En el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, considere pues lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice la palabra de Dios. Entonces el dragón, estamos hablando de Satanás, versículo 9 lo demuestra esto. El dragón se llenó de ira contra la mujer. Otra vez esa mujer. La mujer aquí representa a la iglesia, representa el conjunto de los del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, en contra de la mujer, y se fue a hacer guerra con el resto de la descendencia de ella, y los que guardaban los mandamientos de Dios y tenían el testimonio de Jesucristo. ¿Entendemos? ¿Ya ven claramente el concepto?
Juan el apóstol ya viene a declararnos más claramente, ¿verdad?, que esta descendencia de la mujer es la iglesia. En los justos del Antiguo Testamento, los justos del Nuevo Testamento, aquellos que han dedicado a hacer la voluntad de Dios. Mientras que la simiente de la serpiente de Satanás, un contraste contra ellos. Va a haber conflicto. Pero vuelvo a repetir, la iglesia en profecía. La iglesia en profecía ya se está declarando poco a poco. Whenever we go to our Bibles in the Old Testament, and I'm not going to read the Old Testament verses in English because they'll take me a little bit more time. Nonetheless, I will tell them to you, and you can write them down, and you can read them for yourself. But whenever we Genesis chapter 3 and verse 15, consider that verse. Read it for yourself. In this chapter, we're looking at how sin came into the world, how Satan deceives the woman. And because of that, we notice that Jehovah God now is pronouncing sentence not only to man, but to the woman and to the serpent, to Satan. But look at particular verse 15. Because there you have that the seed of the serpent and the seed of woman. Notice that contrast. The first question that pops or should pop into our mind, who are the seed of the woman? Who are the seed of the serpent? There are two groups that are opposite in opinion, in ideas. And the Bible would have us to understand that the seed of woman are those that do the will of God. And the seed of the serpent is those that do contrary to the will of God. So even though the word church is not there in that verse, you are going to see that it is making reference to the church. Because the church or the call out is not the building, it's the people. And God calls out, and that is the seed of woman. And they're in conflict with the seed of the serpent. My point is this. When was the book of Genesis written? We don't know. Who wrote the book of Genesis? We know that it was Moses. Moses was inspired by the Holy Spirit. We have already made that conclusion. 1 Timothy chapter 3 and verse 16, and also 2 Peter chapter 1 and verse 20 and 21. But we notice that it was written and it is revealed. What's revealed? What was in the mind of God in eternity. When you go to 1 Corinthians chapter 2 and verse 10, who is the one that knows the deep thoughts of God? Who is the one that knows the mind of God? It is His Spirit. His Spirit is the one that knows that, and that's the Holy Spirit. And the Holy Spirit is revealing to Moses this, the concept of the church. And that's the point that I'm trying to make to you this morning. We're looking at the church in prophecy. How many years? We don't know. Conclusion is around 4,000, 3,000 years. But notice, it's already popping up. It's already coming to fruition. It's already coming to the point where people are realizing that something is going to happen between the seed of woman and the seed of the serpent. And that's the point that I would like for you to understand at this particular time. We go on through history, and we come to a different, and I'm going to jump from different verses because of time. But we come to Isaiah chapter 2, and verses 1 through 4. Vamos ahora pues, hermanos, a otro tiempo. Y este tiempo voy a usar diferentes versículos porque por causa del tiempo, para que miremos nosotros, ¿verdad?, concerniente a esto. En Isaías capítulo 2 y versículo 1 al 4, considere pues lo que dice la palabra de Dios. Ya estamos en otra dispensación, en otro tiempo. Ya ha pasado muchos años. Estamos ya por más o menos en los años 600. Pero en Isaías capítulo 2 y versículo 1 al 4, considere bien lo que dice la palabra de Dios. El libro de Isaías ya está bajo la dispensación mosaica. El libro de Génesis estaba bajo la dispensación patriarcal. Una diferencia.
La dispensación mosaica empieza en Éxodo capítulo 20, versículo 1 en adelante. Pero no de lo que dice Isaías capítulo 2 y versículo 1 al 4. Dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán a sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzarán espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Qué está hablando este versículo o estos versículos? Está hablando de que se va a establecer la casa de Dios. ¿En dónde? En Jerusalén. Noten, aquí vemos tres evidencias concretas concerniente a lo que Dios tuvo en su mente en la eternidad. Número 1, la fecha. Pero no tenemos una fecha exacta, sino que se describe la fecha en los postreros tiempos. En los postreros tiempos tenemos la fecha. Eso viene de la mente de Dios. Se la viene a revelar a Isaías el profeta. Segundo, tenemos ya la ciudad en donde la casa de Dios habrá de establecerse. Es en Jerusalén. Tercero, tenemos nosotros que a esa iglesia o a ese grupo van a venir muchas naciones. Considere. Otra vez, la fecha, más o menos como los 700 a 600. ¿Quién lo dice? Un hombre inspirado por Dios. ¿Acerca de qué? De la iglesia. Y cuando vamos al Hechos capítulo 2 y versículo 17, el texto que se acaba de leer como texto áureo, considere pues cómo empieza el apóstol Pedro, cuando la iglesia se empieza. Y más adelante vamos a hablar de estos versículos, pero ahorita quiero solamente demostrar lo siguiente. Versículo 17, en los postreros días, dice Dios, derramaré. En otras palabras, Pedro ya está uniendo el pensamiento de Dios en su mente en la eternidad con los tiempos de Él. En los postreros tiempos, Él viene a decir que en el día en el cual Él estaba predicando, eran los postreros tiempos. Y según los comentaristas han dicho que era el día de Pentecostés en el año 33. Noten, en el año 33 después de Cristo, en el día de Pentecostés. Y para poder averiguar exactamente el día, el mes, uno tiene que ir al calendario hebreo, al calendario judío, y darse cuenta cuándo se llevan a cabo las fiestas del Pentecostés. Y puede llegar exactamente a ello. Alguien ha escrito que fue en el día 25 de mayo del año 33. Solamente le digo, ¿verdad? Para que usted entienda que alguien ya le puso fecha a todo esto. Pero lo que yo quiero entender y lo que quiero comunicar a usted es que Pedro ya le puso el tiempo en el año 33. En estos postreros días es cuando se empezó la iglesia. Segundo, ¿en dónde estaba Pedro en esa ocasión? En Jerusalén. Hechos capítulo 1 y versículo 12 dice, entonces volvieron a Jerusalén. ¿Quién volvió a Jerusalén? Los apóstoles. ¿Por qué volvieron a Jerusalén? Porque ahí iban a recibir la promesa del Padre. ¿Y cuál era la promesa del Padre? Que les iba a enviar un paracleto, el Espíritu Santo.
Y esto es lo que está ocurriendo en Hechos capítulo 12, versículo 14. Que vendrían muchas naciones a entrar a la iglesia. Hechos capítulo 2 y versículo 10. Bueno, Hechos capítulo 2 y versículo 8 empieza el pensamiento. ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Considere, partos, meros, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en el Asia, en Frigia, en Pafilia, en Egipto, en las regiones del África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos. Yo por lo menos cuento como 12 naciones. ¿Usted? ¿Se viene a cumplir el texto de Isaías capítulo 2? Sí. Noten, Isaías capítulo 2 es una profecía. Pero noten, de los años 700, 600 al año 33. Noten todos los años que ha pasado. Y aquí está Lucas, el escritor del libro de los Hechos, inspirado por Dios, escribiendo todo esto y diciéndonos a nosotros lo mismo que se dijo en aquel entonces. No hay ninguna diferencia, porque el Espíritu es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. No hay cambio en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te va a revelar algo diferente. Esto es lo que yo no entiendo a personas, ¿verdad?, que dicen ellos que recibieron la revelación del Espíritu Santo. Y les pregunto yo, ¿cómo piensa usted que el Espíritu Santo le va a revelar algo que está en contra de la Biblia? Y nomás se me quedan mirando. ¿Cómo dice usted? Tú entiendes, no te hagas. Tú entiendes, el Espíritu Santo no te va a revelar nada diferente. Ya todo lo ha revelado en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ya no existe revelación nueva hoy en nuestros días. Hebreos capítulo 1, versículo 1 lo dice. Los tiempos de sueños, estos ya pasaron. Ahora Dios habla únicamente por medio de su Hijo Jesucristo. Y como nos comunica Jesucristo es por las palabras que Él ha dejado. Entonces miramos nosotros Isaías, ¿verdad?, que viene a decir exactamente lo que está en la mente de Dios. Whenever we look at the book of Isaiah, and it is a prophecy from Isaiah. Isaiah is the prophet of God which spoke around the years. That's before Christ. And we notice that he has several things to say in verses 1 through 4. But three things of importance that are found in that pericope are the following. Number one, he talks about a time when the church is going to be established. Now, where does that come from? It doesn't come from the mind of Isaiah. It comes from the mind of God. That the Holy Spirit is using Isaiah to prophesy and to make people know that there is a time when the church is going to be established. Do you think that the people that he was prophesying to, the people that he was preaching to, understood this? I don't think so. They were in a different dispensation. They were in a different need. But nonetheless, the prophet speaks to them and tells them that in the latter times, that's the time factor. Second, he makes mention of a city, Jerusalem. Now, most people they understood where Jerusalem was at. But he makes reference to the point that Jerusalem is going to be the city where the church is going to be established. Not Rome, Jerusalem. And third, he makes mention that a lot of nations are going to come to it when it initiates, when it starts. Those are the three things of importance from that pericope. So whenever you go into the New Testament, number one, you notice that when the Apostle Peter is preaching in the day of Pentecost, in Acts chapter 2 and verses 14 and following, notice that he uses a reference scripture from the Old Testament, from the book of Joel. And in that book of Joel, because there are several places that the latter times are used, in verse 17 it says, the latter times.
Peter is equating the fact that the latter times are now, in his present time. He is not saying that it was the time when Isaiah preached. He is saying the latter times are now. So if he is making that reference, he's not a liar. He's being inspired by the Holy Spirit. If he's making that reference, that means that it is the year 33 after Christ. And if you were to go to study the Hebrew calendar, the Jewish calendar, you might come up with a month and the day when that Pentecost took place in that time. But the point is the year 33. He's reference to the latter times. Second, when you read Acts chapter 1 and verse 12, you will notice that they were in Jerusalem. That's the second thing that Isaiah speaks of. It was in Jerusalem that the house of God was going to be established. In Jerusalem. No place else. And third, it says many nations will come to it. When you read Acts chapter 2 and verses 8 and following, you're going to read at least about 12 nations there. And out of those 12 nations, guess what? 3,000, Acts chapter 2 and verse 41, 3,000 of those people were baptized into Christ. And from that point on, in verse 47, for the first time, guess what this group, this seed of the woman is called? In Acts chapter 2 and verse 47, it says, praising God, having favor with the whole people, and the Lord added each day to the church. See that word there? That's the first time that we see the word church making reference to this group. The first time. Prior to that, it is a prophecy speaking of a time when it's going to begin. And from this point on, when you read the Bible forward, you're going to notice that it makes reference to this point. The church has already begun. The church has already been established. There's no longer to speak of, well, the church is going to come, because it has already started. But going back to my original concept, three things: latter times, Jerusalem, and many nations. You see that in there? Now, there's a lot of verses in the Old Testament, and I think these two are sufficient. I don't want to put too much verses in your mind where it says, whoa, brother. Just two are sufficient. That you can go home and you can chew on them. Study them real carefully. But there's Daniel chapter 2 and verse 44 and 45. There is Micah chapter 4, verses 1 through 4. There is the book of Malachi. There's a lot of verses in the Old Testament where it makes reference to the church in prophecy. Even Jesus Christ in Matthew chapter 16 and verse 18, he says, upon this rock I will build my church. Christ is God. And notice he is prophesying, number one, that he is going to build his church, personal, singular, not churches, his church. And Jesus Christ is under the Old Testament. So you have this verse to consider, this verse to study. And remember the important questions to ask whenever you're studying. Who is speaking? What is he making reference to? When is this going to take place? Is there a scripture in the New Testament that alludes to the fact of the establishment of this concept? And you'll get your answers. No problem. You don't need anybody to start telling you, well, this and that. The Bible is self-sufficient. It will guide you and it will tell you exactly what you need to know. Hermanos, en el Antiguo Testamento hay varios versículos, pero el tiempo ya se nos ha terminado, que habla concerniente a la iglesia en profecía. He mencionado dos y pienso que en estos dos textos usted tiene suficiente material para masticar, sacarles el saborcito. Como los chicles, ¿verdad? Uno se pone un chicle en la boca, lo está masticando hasta que no tiene sabor. Es que ya le sacó todo el saborcito. Estos dos versículos tienen mucho sabor. Y yo les aseguro, ¿verdad?, que entre más lo mastiquen, más les va a gustar.
van a sacar bastante sabor. Porque hay textos como Daniel capítulo 2, versículo 44 y 45, Miqueas capítulo 4, versículo 1 en adelante, Malaquías, un montón de versículos. ¿Y qué de Mateo capítulo 16 y versículo 18? Porque Jesús vivió bajo el Antiguo Testamento. Y Jesús viene a profetizar de que Él va a establecer su singular iglesia singular. Entonces las preguntas, ¿verdad?, que debemos de hacer esos textos de ¿quién está hablando? ¿De qué está hablando? ¿Cuándo se va a cumplir lo que está diciendo? Si ya se cumplió, ¿hay un versículo que lo demuestra? Entonces todo esto nos viene a traer la contestación a nuestras preguntas. La Biblia es autosuficiente, hermanos. Es un libro que nos da todo, las respuestas a nuestras preguntas de la vida. Y no vamos a tener ningún problema concerniente a esto. Solo que la iglesia en profecía. Ya vimos la iglesia en la eternidad, en la mente de Dios. Ahora ya vimos cómo Dios ya vino a bajarla al ser humano. La vino a revelar por medio de profecía. Y la próxima ocasión, cuando nos toque estar juntos nuevamente, vamos ahora a hablar sobre el establecimiento de la iglesia. Para que miremos lo que la Biblia enseña concerniente al establecimiento. Y así usted puede comparar todo esto con lo que existe hoy en día. Pero déjeme decirle lo que la Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 4. Que todo hombre sea, ¿qué? Mentiroso y Dios veraz, verdadero. A esto es lo que debemos de creerle. No crean lo que yo digo. Cuestioneen lo que yo digo. Y fíjense si acaso la Biblia lo viene a apoyar. Y si es lo que la Biblia enseña, entonces usted tiene dos opciones delante de usted. Aceptarlo o rechazarlo. Conmigo no va a tratar en el día final, va a ser con Dios. Porque yo también voy a estar en la misma fila que usted está. Y yo también voy a responder ante Dios por mis cosas. Lo cual nos trae a la pregunta de esta mañana. ¿En dónde te encuentras tú esta mañana? ¿Cuál es tu postura ante Dios? ¿Cómo estás con Dios? ¿Estás bien con Dios? Si no estás bien con Dios, entonces, ¿por qué te delatas en arreglar cuentas con Dios? Yo no comprendo al ser humano. Sabiendo bien de que necesita algo en su vida, ¿verdad? Y no lo hace. Bueno, yo entiendo cuando hay dinero por medio, ¿verdad? No tengo feria, no lo puedo comprar. Necesito una aseguranza, no puedo comprarla. Necesitas algo, otra, no puedo comprarla. Pero esto es gratis. Gratis. No le cuesta absolutamente ningún penny. El precio ya Jesucristo lo ha pagado. Él vino del cielo, dejó su trono de deidad y vino al mundo para pagar por todo lo que nosotros debíamos. Todo. Y Satanás le dijo, te cuesta tu vida. Y Jesús dijo, la doy. La doy. Y fue llevado a la cruz del Calvario y fue crucificado una muerte cruel y derramó su sangre para que usted estuviera en libertad. Solamente una persona que entienda la palabra libertad puede comprender esto. Y nosotros en ocasiones no comprendemos la palabra libertad porque no hemos pasado en cuestiones en donde la libertad no se tiene. Pero es gratis, amigo, amiga, hermano, hermana. La salvación del Señor es gratis.
Solo que si en esta mañana usted todavía no llega a ese punto, le invito que haga su decisión. Que haga su decisión. Si en esta mañana usted necesita las oraciones, quizás ha hecho esta decisión ya en su vida, pero no ha cumplido completamente como debe de cumplir hacia Dios. Yo no soy su juez, ni quiero hacerlo. Pero usted bien sabe, por eso Dios le ha dado una conciencia, y si su conciencia le viene a remover, le viene a acusar, ¿sabe qué? Ese es Dios diciéndole, algo te pasa, mijo. Algo te pasa. Arrepiéntete, arregla cosas conmigo para que todo te vaya bien. ¿No quiere hacer esto en esta mañana? La decisión es suya. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto.